El antiguo Egipto no deja de asombrar a las personas y científicos con sus misterios. Los arqueólogos han hecho numerosos descubrimientos en las tierras de los faraones, pero bajo las ardientes arenas aún se esconden muchos secretos. En este video te contaré sobre los hallazgos más increíbles en Egipto que pueden sorprender a cualquiera. ¡Que disfrutes el video! Los científicos llevan mucho tiempo preguntándose, ¿acaso los egipcios realmente poseían altas tecnologías o todo esto es solo un invento? Un hallazgo en el templo del faraón Seti I en Abidos ha confundido aún más, y todo porque, en las paredes del templo, la ufóloga Ruth Hover descubrió jeroglíficos extraños que sospechosamente se asemejan a tecnología militar moderna. Como prueba de sus palabras, ella publicó unas fotografías que fueron duramente criticadas. Para apoyar a su colega ufóloga, el escritor y ufólogo Alan Alford y su esposa visitaron el templo de Seti I. Allí, él mismo tomó fotografías de los jeroglíficos para publicarlos. Las inscripciones en la pared realmente recordaban a un avión, un helicóptero e incluso a un submarino. Sin embargo, esta historia rápidamente dejó de ser una sensación y pronto fue olvidada. La pirámide truncada fue descubierta por primera vez en 1842 por el arqueólogo alemán Karl Lepsius y recibió su nombre debido a la completa ausencia de su parte superior. En esta zona de Saqqara, durante mucho tiempo, no se realizaron excavaciones, y la pirámide quedó completamente sumergida bajo las arenas del desierto. A partir de los años 1990, los arqueólogos hicieron varios intentos de encontrar las estructuras perdidas, pero solo en 2008, el equipo de Zahi Hawass logró encontrar la pirámide bajo una capa de 7 metros de arena. Todo lo que queda de aquella gran estructura son un corredor descendente casi destruido y una cámara funeraria con una tapa de sarcófago bastante bien conservada, hecha de una rara roca caliza. El propio sarcófago estaba casi completamente destruido, pero las piezas halladas fueron suficientes para entender que había estado equipado con un mecanismo real. Al examinar cuidadosamente el hallazgo, los investigadores notaron un cerrojo en la tapa. Además, el ángulo de fijación del cerrojo era agudo y positivo en la tapa, y agudo y negativo en el propio sarcófago. Esto permitió imaginar cómo funcionaba el mecanismo de cierre del sarcófago. La tapa se deslizaba en las ranuras del sarcófago, mientras que unas varillas encajaban en agujeros hechos en la tapa, cuyas longitudes coincidían con la profundidad de los agujeros en el sarcófago. Al coincidir las aberturas de la tapa y del sarcófago, las varillas caían hasta la mitad, cerrándolo así de manera hermética. Este descubrimiento resultó sensacional, ya que demostraba que en la época del antiguo Egipto ya existían mecanismos complejos. En 2015, los arqueólogos encontraron la tumba de una mujer enterrada entre las grandes pirámides escalonadas de la Quinta Dinastía. En ese lugar también se halló un gran número de sarcófagos, cada uno decorado individualmente con rostros masculinos e imágenes de escenas del Libro de los Muertos. Muy probablemente, la tumba pertenecía a una de las esposas del faraón, de la que hasta ese momento no se sabía nada. Junto al sarcófago se encontraron un par de estatuillas, 24 vasijas de piedra caliza y 4 vasijas de cobre. La momia de la reina estaba dentro de un sepulcro de caliza con forma de pirámide truncada. Sorprendentemente, la tumba estaba bien conservada y los científicos lograron averiguar a quién pertenecía. En las inscripciones murales se encontró el nombre de la reina. Su nombre era Yentkaus o Yenthaus. Como los historiadores ya conocían a otras 2 reinas con ese nombre, a esta reina desconocida se le asignó el número 3. En las inscripciones se le daba el título de Madre del Rey, por lo que los egiptólogos no descartaron la posibilidad de que Yenthaus III fuera la madre del rey Menkauhor, del que se sabe muy poco. Los años aproximados de vida de Yenthaus fueron del 3494 al 2345 a.C. El ministro de Antigüedades de Egipto declaró que esta tumba se convirtió en un hallazgo significativo para la egiptología. Gracias a este descubrimiento, los científicos podrán ir completando las páginas faltantes en la historia de la Quinta Dinastía de los faraones. La historia del Libro de Lino comenzó ya en 1848. Entonces, un joven oficial de la Cancillería Real de Hungría, Mihail Barics, compró en Alejandría la momia de una joven mujer y la llevó a casa como recuerdo. La momia estaba envuelta en largos trozos de tela, de aproximadamente 14 metros de largo y 30 centímetros de ancho, que posteriormente Barics retiró y colocó por separado de los restos. Tras el fallecimiento de Barics, su hermano decidió regalar la momia y la tela de lino al Estado.
Así llegaron al Museo Estatal de Zagreb en 1867, y ese mismo año, los restos del cuerpo de la mujer y los trozos de tela fueron estudiados por el egiptólogo alemán Heinrich Brocksch. Él notó que en el material había extrañas inscripciones. Sin embargo, se dedicó a su estudio solo 10 años después, tras conversar con el traductor Richard Burton. Brocksch comprendió que el texto no estaba escrito en lengua egipcia, pero por error pensó que la inscripción era una transliteración del Libro de los Muertos y no continuó trabajando en la búsqueda de la traducción. Solo en 1891, después de que la tela de lino fuera llevada a Viena, el experto en lengua copta Jacob Krall hizo un descubrimiento muy importante. Descubrió que el texto estaba escrito en etrusco, aproximadamente en el año 250 a.C. Todo el texto conservado consistía en unas 1200 palabras y fue traducido gradualmente por grupos de especialistas en lenguas antiguas. Resultó que el libro de lino representa una especie de calendario religioso, en el cual se indicaba qué rituales debían realizarse, en qué día, en qué lugar y en honor a qué dioses, los cuales también estaban mencionados. El libro de lino es uno de los documentos etruscos más antiguos y largos que se conocen, y es el único ejemplo conocido hecho de ese material. Su ubicación exacta. En 2021, aproximadamente a 220 kilómetros al sur de El Cairo, arqueólogos españoles descubrieron tumbas con restos de un hombre y una mujer de hace 2500 años. Cada uno de los fallecidos descansaba en su propia tumba individual, representada por un sarcófago de piedra caliza. Pero la característica principal de estas momias fueron las placas de oro que reemplazaban las lenguas extirpadas de los difuntos. La tumba con los restos de la mujer probablemente fue saqueada, como lo indica el daño en el sarcófago y en la propia momia. Sin embargo, la tumba del hombre quedó intacta. Junto a las sepulturas se encontraron cientos de estatuillas, joyas y otros objetos funerarios. Los antiguos egipcios asociaban el oro con la carne de los dioses. Por eso, muchos artefactos funerarios fueron hechos de este metal precioso. Según los expertos, los egipcios creían que las lenguas de oro ayudarían a los difuntos a comunicarse con el dios Osiris para asegurar su vida en el más allá. Así, al sustituir la lengua de carne por una lámina de oro, el difunto se garantizaba una existencia tras la muerte. Los arqueólogos aún no saben quiénes fueron este hombre y esta mujer en vida, pero consideran muy importante que el sarcófago masculino permaneciera sellado, ya que esto es algo extremadamente raro. Otro hallazgo único se logró descubrir en 2017 en El Cairo, durante excavaciones en la capital, en el territorio donde una vez se encontraba Heliópolis. Arqueólogos egipcios y alemanes encontraron fragmentos de una gigantesca estatua de un faraón. La estatua estaba situada profundamente en el suelo arcilloso y estaba gravemente dañada. Primero, los investigadores encontraron la base de la estatua y la parte inferior de su cabeza, cuya extracción requirió maquinaria especial. Luego fueron hallados la corona, la oreja derecha y un fragmento del ojo derecho. El tamaño total de la estatua superaba los 8 metros. No fue difícil determinar a quién pertenecía la estatua. En el territorio de la antigua Heliópolis se encontraba un gran número de templos, incluido el gigantesco templo del dios Sol, Ra, que fue construido por orden de Ramsés el Grande hace más de 3000 años. Precisamente en ese territorio se encontró la colosal estatua, por lo que los científicos concluyeron que pertenecía a Ramsés el Grande. Ramsés II gobernó Egipto desde 1279 hasta 1213 a.C. y se le llamó el Grande, principalmente por su enorme contribución al desarrollo de la civilización. Llevó a cabo numerosas campañas militares importantes y exitosas, gracias a las cuales el territorio del estado fue ampliado hasta las fronteras de la actual Siria y Sudán. Construyó una cantidad increíble de templos y nuevas ciudades, y la prosperidad económica fue fortalecida significativamente. Los arqueólogos egipcios consideran que la gigantesca estatua descubierta confirma la importancia de la antigua ciudad de Heliópolis. Además, ayudará a aumentar el flujo de turistas interesados en la civilización antigua. En el otoño de 2020, los arqueólogos comenzaron excavaciones cerca del Valle de los Reyes con la esperanza de encontrar el templo funerario de Tutankamón. Durante 7 meses de excavaciones, los arqueólogos lograron encontrar varias zonas importantes. En la parte sur de la ciudad se encontraba una panadería, como lo indicaban los hornos y vasijas de barro halladas. La zona con edificios administrativos y residenciales estaba rodeada por un muro ondulado. Todas las construcciones eran espaciosas y bien organizadas. En la tercera zona se hallaba un taller donde se producían ladrillos, diversa cerámica, elementos decorativos, así como tejidos. Al norte de la ciudad se encontró un cementerio.
junto con varias tumbas que aún deben ser estudiadas. La ciudad dorada fue fundada por el gran faraón Amenhotep III, quien gobernó entre los años 1391 y 1353 a.C. El descubrimiento de esta ciudad se considera el segundo hallazgo más importante, después de la tumba de Tutankamón. Las excavaciones futuras posiblemente ayudarán a los científicos a descubrir por qué Akenatón y Nefertiti decidieron mudarse a Amarna. Yedefra fue el hijo mayor del gran faraón Keops. Todos los miembros de la cuarta dinastía de faraones construyeron sus propias tumbas, y todas fueron encontradas, excepto la que pertenecía a Yedefra. Durante mucho tiempo, los arqueólogos no pudieron encontrar su pirámide, pero en el 2002, cerca de la aldea de Abu Rawash, aproximadamente a 8 kilómetros al norte de las grandes pirámides de Giza, llamaron su atención sobre una colina junto a la cual se hallaron artefactos del antiguo reino. Durante las excavaciones se descubrió la base de la pirámide, así como la cámara funeraria. Pero quedó una pregunta: ¿qué pasó con la pirámide y por qué fue destruida? Existen varias teorías al respecto. Algunos historiadores creen que Yedefra simplemente no tuvo tiempo de terminar su construcción durante su breve reinado, que duró 8 años. Pero la mayoría de los científicos piensan que la pirámide durante mucho tiempo fue utilizada como fuente de piedra para otras construcciones, así como de raro granito rosado con el que estaba revestida. La época de destrucción de la estructura corresponde a la época del Imperio Romano y continuó hasta el siglo XIX. El arqueólogo británico Flinders Petrie informó que, incluso en la década de 1880, largas caravanas de camellos transportaban piedras desde el área de la actual Abu Rawash. Si la pirámide se hubiera conservado hasta nuestros días, podría haber rivalizado en tamaño con las pirámides de Keops en Giza, pero ahora solo quedan ruinas, cuya altura máxima alcanza apenas 11 metros. Los animales en la cultura del antiguo Egipto desempeñaban un papel muy importante. Los egipcios creían que los dioses adoptaban su forma y descendían a la tierra para ayudar a los simples mortales, por lo que los animales eran altamente venerados en esta civilización. Los monos eran considerados los animales favoritos del dios de la sabiduría, Tot, y los investigadores lograron encontrar en una de las tumbas de Saqqara momias de primates. Para los científicos, estas momias de monos tienen un valor enorme, ya que su análisis ayudó a demostrar la existencia de la mítica tierra de Punt, que se consideraba una leyenda, al igual que la Antártida, pues su ubicación exacta no aparecía en ninguno de los mapas antiguos. Sin embargo, según las leyendas, Punt jugó un papel crucial en la creación de la ruta marítima de la seda, conectando la cultura oriental y occidental. Uno de los productos traídos a Egipto desde Punt fueron precisamente los monos, y esto llevó a los científicos a la idea de realizar un análisis de los primates momificados. El examen de los restos de animales se llevó a cabo mediante el estudio de isótopos de oxígeno y estroncio, los cuales permiten conocer el lugar de nacimiento y hábitat de los animales. Para la comparación, los científicos tomaron muestras de primates del norte de Arabia y África. Como resultado de la investigación, se descubrió que 2 de los monos momificados contenían isótopos correspondientes a los territorios de lo que hoy son Etiopía, Eritrea y Djibouti. Este descubrimiento fue sensacional y permitió determinar que la legendaria tierra de Punt abarcaba el territorio de la actual Etiopía y Somalia. Así, no solo se demostró la existencia de esas ricas tierras, sino también a lo largo de toda la historia de las excavaciones en la meseta de Giza, se han encontrado 56 estatuas del faraón Kefren. Cada una de ellas cautiva con su belleza e individualidad, pero la más famosa en todo el mundo es la gigantesca estatua negra del faraón. Alcanza los 20 metros y la longitud total es de 57 metros. La bien conservada estatua del gobernante de Egipto, Jafra, fue encontrada aún en 1860 por el arqueólogo Auguste Mariette. Ahora es uno de los principales objetos expuestos del Museo del Cairo. Esta obra de arte impresiona a los visitantes del museo por su nivel de detalle. Un gobernante sereno y fuerte, sentado en un trono con apoyabrazos en forma de cabezas de leones, sobre los cuales se encuentran los símbolos del norte y sur de Egipto, el papiro y el loto. Al lado de los pies del faraón está inscrito su nombre, y detrás de su cabeza despliega sus alas el dios Horus, el sagrado halcón protector de los gobernantes. La estatua única está hecha de resistente y oscuro diorita, que es un material muy raro y muy difícil de trabajar, parecido al granito, lo que asombra aún más, ya que el maestro escultor logró no solo representar la imagen del faraón, sino también transmitir los detalles más delicados.
Basta con mirar qué tan precisamente el escultor transmitió la textura de la tela sobre la cabeza del gobernante y su faldellín. Tampoco hay que olvidar que la escultura fue creada hace milenios, en una época en la que no existían herramientas para un trabajo tan fino y hábil sobre un material tan duro. Todo esto hace que los científicos, una vez más, se pregunten si los antiguos egipcios realmente poseían tecnologías que superaban a las modernas. En diciembre de 2022, se logró realizar un descubrimiento sensacional, un papiro de 16 metros de longitud, el más antiguo hallado hasta ahora, que contenía hechizos únicos del legendario Libro de los Muertos. El pergamino fue encontrado en la necrópolis de Saqqara, dentro de uno de los sarcófagos datados en el año 50 a.C. El Libro de los Muertos es más bien un concepto general que agrupa cientos de papiros con conjuros, que ayudaban a los difuntos a obtener vida después de la muerte. Estos conjuros no solo se escribían en papiros, sino también en vendas de lino de las momias, en las paredes de las tumbas, en sarcófagos e incluso en ofrendas funerarias. Se sabe que el Libro de los Muertos se escribía de forma individual para cada difunto, de acuerdo con sus deseos sobre la vida después de la muerte, por lo que es imposible sistematizar estos conjuros. Durante los últimos 100 años, los arqueólogos egipcios no habían logrado encontrar papiros con los hechizos del Libro de los Muertos, por lo que este hallazgo fue realmente valioso. Actualmente, el hallazgo se encuentra en el Museo Egipcio de Tahrir, donde los científicos ya están por concluir su trabajo de traducción. Los detalles sobre lo que está escrito en el pergamino no se han revelado. Sin embargo, Mostafa Waziri declaró que contiene ciertas fórmulas mágicas, que según los antiguos egipcios, les ayudaban a adquirir habilidades divinas después de la muerte. En 2011, arqueólogos que realizaban excavaciones en el palacio de la antigua ciudad de Avaris encontraron un hallazgo aterrador. Entre las arenas estaban ocultos los restos de 16 manos derechas. 2 estaban en fosas frente a la sala del trono, y otras 14 estaban enterradas en 2 hoyos fuera del palacio. Los científicos quedaron impactados por este descubrimiento, ya que nunca antes habían encontrado algo así. Además, las manos eran significativamente más grandes que las de una persona promedio. Uno de los arqueólogos explicó que los soldados egipcios solían cortar las manos para recibir una recompensa en oro, además de que esto significaba la eliminación del poder del enemigo. Aunque no se ha podido determinar con exactitud a quién pertenecían estas manos, se ha estimado que tienen aproximadamente 3600 años de antigüedad. Los científicos también sugieren que se realizaban rituales especiales en el palacio, ya que las manos fueron colocadas en fosas previamente preparadas antes de que se endurecieran, pues al momento del hallazgo eran flexibles y suaves. Este terrible acto sucedió directamente en el territorio del Sagrado Palacio. Además, el tamaño de las manos indica que los dueños fueron seleccionados especialmente, ya que se ofrendaban a los dioses, pues se creía que eran capaces de otorgar un gran poder y también ayudaban en las guerras. En 2016, en un cementerio en la región de El Qusayya, al sur de Egipto, fue descubierta una momia dorada. Sin embargo, los científicos no la investigaron, y hasta hace poco, permanecía guardada en el sótano del Museo Egipcio del Cairo. El profesor Zahar Salim, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cairo, propuso utilizar la técnica de tomografía computarizada para poder estudiar al fallecido sin dañar el sarcófago. El análisis reveló que dentro se encontraba un adolescente de entre 14 y 15 años al momento de su muerte. La momia estaba en 2 ataúdes. Sobre la cabeza del joven había una máscara dorada y la parte superior del cuerpo estaba cubierta con un cartón pectoral. Los pies se encontraba un par de sandalias, probablemente colocadas para que el joven pudiera viajar por el más allá. Todos los órganos internos, excepto el corazón, habían sido retirados. En lugar de lengua, en la boca se le colocó una lámina de oro que, según creencias egipcias, permitiría al difunto hablar con los dioses después de la muerte. En la cavidad torácica se hallaba un escarabajo de oro, que según las creencias debía hacer callar al corazón para que no testificara en contra de la persona fallecida. Los dientes del muchacho estaban completamente sanos. Junto a él fueron enterrados numerosos objetos de oro, lo que llevó a los científicos a concluir que provenía de una familia adinerada. Pero lo más interesante que lograron descubrir los científicos, gracias a la tomografía, fue que el joven no estaba circuncidado. Según Zahar Salim, los antiguos egipcios realizaban la circuncisión antes de los 13 años, por lo que este muchacho podría no haber sido egipcio, sino, por ejemplo, un romano, un griego, un persa o cualquier otra persona de Asia Menor, donde no se practicaba la circuncisión.
Arqueólogos estadounidenses de la Universidad Brigham Young llevan 30 años excavando en el área de Fag el Gamous. En este lugar se han descubierto más de 1.700 restos humanos, la mayoría de los cuales datan de la época en que Egipto estaba gobernado por los imperios romano o bizantino. Los arqueólogos estadounidenses están convencidos de que en esta necrópolis están enterrados al menos 1 millón de egipcios. Argumentan esta afirmación diciendo que el cementerio es lo suficientemente grande y que los cuerpos momificados fueron enterrados muy juntos, unos al lado de otros. No se ha logrado determinar por qué fue enterrada tal cantidad de personas en ese lugar, ya que cerca de la necrópolis no había grandes ciudades y los asentamientos cercanos eran demasiado pequeños para justificar un cementerio tan grande. Lo único que se sabe con certeza es que este cementerio estaba destinado a personas comunes. Los muertos eran enterrados sin ataúdes ni ajuares funerarios, y la momificación de los cuerpos se debía a las condiciones climáticas secas y calurosas del lugar. Actualmente, los arqueólogos continúan las excavaciones y estudian detenidamente cada uno de los restos encontrados. Es posible que, en un futuro cercano, el misterio de por qué en esta zona aparecieron tantos cuerpos momificados sea finalmente resuelto. La pirámide de Keops es la pirámide egipcia más grande, así como la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se ha conservado durante 4.500 años. Uno de los descubrimientos más recientes en esta legendaria construcción fue un misterioso corredor. Los científicos comenzaron a hablar por primera vez sobre la posible existencia de un corredor, probablemente conduciendo a la tumba del faraón, en 2016, pero solo pudieron encontrarlo en la primavera de 2023. Para ello, los científicos utilizaron un método de escaneo del monumento con rayos cósmicos. El corredor resultó ser una cámara vacía, con un techo triangular, donde podrían caber varias personas al mismo tiempo. Los arqueólogos declararon que no hay rastros de actividad humana en el corredor. Según ellos, este lugar no ha sido visitado en los últimos 4.500 años. La expedición estuvo dirigida por el exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, quien afirmó que, en su opinión, ese túnel no está allí por casualidad y que probablemente detrás de él se encuentra la cámara funeraria del faraón. Y eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por ver y hasta pronto.